En la última sesión de clase trabajamos con arreglos unidimensionales. Estos arreglos de una dimensión nos permiten a nosotros representar conjuntos de datos o también representar vectores. El día de hoy vamos a trabajar con arreglos bidimensionales. Estos arreglos van a ser muy útiles y es de las cosas que más vamos a trabajar en el resto del curso porque nos permiten representar matrices. Es decir, yo puedo tener una matriz que posee n cantidad de filas y n cantidad de columnas y yo las puedo almacenar en un arreglo. Poder representar matrices es demasiado útil porque las matrices nos pueden representar conjuntos de ecuaciones que pueden provenir de un circuito que estemos resolviendo, pueden provenir también de un sistema como los que vemos en física, por ejemplo los sistemas masa-resorte, y al nosotros aplicar métodos de álgebra lineal vamos a poder resolver estos circuitos o en general resolver cualquiera de estos sistemas y hallar, por ejemplo, los valores de los mismos. Además también, aunque esto no es tema del curso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos imágenes digitales, esto es un tema que lo van a ver en una electiva que se llama procesamiento de imágenes. Cuando nosotros tenemos imágenes digitales, cada uno de los píxeles que tenemos en una imagen está representado por un valor en filas, un valor en columnas y además está representado por una tercera capa que en general proviene del espacio de color RGB. Entonces, cada píxel que nosotros vemos en una imagen es una representación de un píxel que posee una representación en rojo, en verde y azul, que es el espacio de color RGB, es la representación más utilizada. Por eso mismo, cuando nosotros, por ejemplo, vemos estas aplicaciones que son de detección de rostros, de objetos, detección de movimientos, lo que se hace ahí es que se está computando algún método de álgebra lineal y de optimización que permite encontrar ciertas características en una imagen. Y sin ir tan lejos, un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros nos metemos a Instagram o a Snapchat y descargamos o nos ponemos en la cara ese famoso filtro de perro, lo que estamos haciendo ahí no es más que computar métodos de álgebra lineal que nos permiten encontrar características de nuestro rostro y ponernos encima pues esos filtros. Sin embargo, pues volviendo a los temas del curso, la forma en cómo voy a representar yo mis arreglos bidimensionales va a ser muy similar a como lo hicimos en los arreglos unidimensionales, con la diferencia de que ahora vamos a poseer filas y columnas. Para crear un arreglo bidimensional, la sintaxis es muy similar a lo que ya hemos trabajado y vamos a requerir definir el tipo de dato, el nombre de la variable, el nombre de nuestro arreglo y ahora entre corchetes, cuando definamos el arreglo, vamos a decirle el tamaño de filas. Primero vamos a darle el tamaño de filas y después con otro corchete le vamos a dar el tamaño en columnas. Es decir, si yo quiero representar con un arreglo una matriz que sea de 3 filas y 4 columnas, para definirla lo que voy a hacer es decirle que va a tener de tamaño 3 filas y 4 columnas. Esto expresado en código, ¿cómo sería? Supongamos que tengo un arreglo de tipo de dato flotante que voy a llamar A mayúscula y como quiero que tenga 3 filas, pues le doy tamaño 3 y 4 columnas, entonces le doy tamaño 4. Y así hemos llenado, más bien llenado no, perdón, hemos definido, declarado nuestro arreglo. Ahora veamos un ejemplo para expresarlo pues ya en líneas de código.
lo que les contaba ahora, si yo quiero declarar el arreglo, lo que hago es que le digo float, pues el tipo de dato en general, y le pongo el tamaño. Un tamaño muy típico es un arreglo de 4×4, es decir, 4 filas y 4 columnas. Y nuevamente, al igual que en los arreglos unidimensionales, yo voy a tener dos opciones. Puedo darle valores iniciales. Bueno, voy a definir un arreglo más pequeñito para que no sea tan engorroso llenarlo. Voy a hacerlo de 2×2. Puedo llenarlo de valores iniciales una vez lo creo, o puedo llenarlo después. Vamos a hacer los dos casos. Voy a llenar un arreglo con los números del 1 al 4. Para esto abro llaves, y para separar cada fila lo que hago es que abro nuevamente llaves. Entonces le pongo, si quiero los números del 1 al 4, le pongo la primera fila, que sería la fila 1, y ahora la fila número 2, que serían 3 y 4. Bueno, aunque recuerden que como C++ es index 0, en realidad a mi primera fila voy a acceder con el valor 0, y a mi segunda fila voy a acceder con el valor 1. Listo. Ahora, si yo quiero modificar un valor de mi arreglo, lo que debo decir es preguntarle en qué posición quiero que se modifique. Para el caso del arreglo que acabé de definir en el programa, es un arreglo que estaría definido de esta forma, pero recuerden, si yo quiero acceder a esta posición, me tengo que parar en la fila 0 y en la columna 0. Si yo me quiero parar en esta segunda posición, yo sigo en mi fila 0, pero ahora voy a estar en la columna 1, pasando a la siguiente. Si yo quisiera pararme en esta posición, tengo fila 1 y recuerden que tengo la columna 0. Finalmente, para esta última posición, yo tengo fila 1 y columna 1. Entonces, si yo quiero modificar un valor, bastaría simplemente con decirle que el arreglo en X posición, por ejemplo, si quiero modificar el primer valor que está en la posición 0,0, simplemente voy a igualarlo al valor que yo quiera cambiar, o a la operación que yo desee. Por ejemplo, si quiero, en vez de poner que sea 1, quiero que sea 5. Entonces simplemente lo defino. Ahora, nuevamente, aunque este arreglo es muy pequeño, si yo tuviera arreglos mucho más grandes, y es muy común yo tener arreglos de tamaños muy grandes, de tener arreglos de 20, 30 filas, 100 columnas, o en general cualquier tamaño, recorrerlo de esta forma sería algo muy engorroso. Por tal razón, si yo quiero llenarlo de forma automática, si quiero leerlo o imprimirlo, debo recorrer posición por posición de mi arreglo. Nuevamente, un error muy común que se comete cuando uno está aprendiendo es creer que para imprimir un arreglo solamente basta con decir cout y imprimir el arreglo. Les recuerdo que esto no es posible, al menos con lo que hemos visto en el curso. Más adelante, cuando veamos programación 2 y cuando veamos algo que se llama programación orientada a objetos, sí lo vamos a poder hacer, pero por el momento no. Tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces recuerden que si ustedes imprimen eso, simplemente lo que me va a aparecer es la posición en memoria. Pero pues es algo que por el momento no es nada útil para nosotros. Si yo quisiera recorrer este arreglo, o si quisiera imprimámoslo primero, lo que yo haría es utilizar un ciclo for que me recorra las filas con un iterador, y luego internamente otro ciclo for que me recorra las columnas con otro iterador. Comúnmente, por convención,
uno las filas las recorre con la variable i. Recuerden que como mi primera posición es la 0, entonces yo debo arrancar mi iterador en 0 y voy a ir hasta i menor a 2, es decir, que vaya hasta 1, y voy a ir en pasos de 1 en 1. Ahora voy a poner mi otro ciclo for, que va a ir, que normalmente por convención se usa la letra J, va a arrancar en 0 también. Como mi arreglo es cuadrado, entonces también va hasta el mismo límite. Y si yo quisiera imprimirlo, lo que tendría que hacer es decir, cout menor a, y las filas las voy a recorrer con el iterador i, mientras que las columnas las voy a recorrer con mi iterador j. Ahora voy a dejar un pequeño espacio acá y una aclaración: cuando yo lo imprima en pantalla, él se va a imprimir de acuerdo como yo lo haga. Es decir, observen que aunque yo tengo una representación de un arreglo que es de esta forma, como yo lo imprimí simplemente dejando un espacio, él lo que me va a hacer es que me va a tirar una chorrera de números. Entonces, si yo quiero imprimirlo de tal forma que se vea como un arreglo, yo lo que voy a hacer es decir que se me recorran todas las columnas con mi iterador j, es decir, columna 1, columna 2, y cuando esté en la última columna voy a tirar un fin de línea que me tire a la siguiente fila, y otra vez columna 0, columna 1. Entonces, por eso yo voy a poner acá, después de ese ciclo for, un cout y un endline. Y observen que ahora sí mi arreglo se me representó de una forma más correcta. Ahora voy a hacer un arreglo mucho más grande, pongámosle de, qué sé yo, de 7 filas por 7 columnas, y pues si yo tengo un arreglo de 49 posiciones, va a ser demasiado complejo llenarlo de esta forma, porque tendría que poner la primera fila que correspondería a, o que tendría 7 elementos, luego la siguiente fila que tendría otros 7 elementos, y así tendríamos que repetir ese mismo proceso 7 veces. Eso no es, en realidad eso no es muy usado. Uno lo que hace normalmente es que define el arreglo de esta forma, y voy a borrar este, ya no me va a servir. Utilizando ciclos for, voy a recorrer mi arreglo. Por tanto, una forma un poquito más general de hacerlo es decir, entero, definir una variable que sea el número de filas y otra variable que sea el número de columnas. Entonces, como yo quiero que tenga 7 filas, voy a ponerle número de filas igual a 7. Y como también quiero que tenga 7 columnas, voy a decir número de columnas igual a 7. Y esas variables que deben de ser de tipo de dato entero, porque recuerden que mis tamaños siempre son enteros, yo no tengo un tamaño de 7.5. Esas variables las voy a poner dentro de los corchetes según sea filas y columnas. Entonces, número de filas la voy a poner en el primer corchete y número de columnas en el segundo. Ahora, pues yo debo modificar también mi ciclo for, porque ya no va a ir desde 0 hasta 1, sino que va a ir desde 0 hasta 6. Entonces voy a decirle que vaya mi variable i hasta el número de filas, mientras sea menor al número de filas, y mi variable j menor al número de columnas. Ahora vamos a hacer una prueba. Yo solamente declaré mi arreglo, sin embargo, no le di ningún valor a ninguna posición, pero lo voy a imprimir. Observen que cuando lo imprimo me aparece un montón de valores. Como ya les había mencionado, esto que tenemos acá son valores basura. Es decir, yo no tengo conocimiento
de qué valor hay en esas posiciones. Dado que mi compilador pues simplemente genera un espacio en memoria y lo que haya habido antes en ese espacio de memoria pues se lo va a poner ahí, pero como lo que estaba ahí antes no tenía que ver nada con C++, pudo no tener nada que ver con C++, eh, entonces no voy a tener nunca conocimiento de qué valores hay ahí. Observen que a veces me aparece 0, otras veces me aparece un número muy pequeñito y en general me va a aparecer cualquier cosa que yo no conozca. Por tal razón, siempre es una buena práctica inicializar los arreglos o darles algún valor. Por ejemplo, yo quiero hacer o quiero llenar un arreglo con números ceros. Si yo quisiera llenar un arreglo con números ceros, lo que haría es que utilizaría dos ciclos for, un ciclo for para recorrer todas las columnas, todas las filas, perdón, de mi arreglo que lo voy a utilizar con el iterador y otro ciclo for que me recorra las columnas con el iterador j. Ahora entonces voy a decir que me recorra el arreglo en filas con i y en columnas con j, y como quiero que mi arreglo se llene con ceros, simplemente en cada una de las posiciones voy a igualarlo a 0. Y ahora voy a utilizar otro ciclo for, simplemente voy a copiar esto de aquí porque es muy similar y lo voy a pegar. Y en este otro conjunto de ciclos for anidados, lo que voy a hacer es que voy a hacer la impresión en pantalla de mi arreglo. Ya no lo igualo a nada porque ya lo igualé. Y ahora simplemente dejo un espacio para determinar entre cada columna, para diferenciar entre cada columna, y un inline para que me diferencie, para que me dé un salto de línea en cada fila. Observen que definí un arreglo de 7 posiciones y lo llené con ceros de forma automática. Ahora, otro ejemplo muy común que yo utilizo en clase es llenarlo con números ascendentes. Entonces, para eso, pues voy a declarar otra variable que se llame, por ejemplo, k, y la voy a inicializar en 0. Recuerden que si yo cuando declaro la variable no la inicializo, ella me va a tomar cualquier posición en basura, cualquier posición basura, cualquier valor basura. Es más, hagamos el ejemplo. No la inicialicemos, sino que simplemente empecemos a contar de uno en uno sin darle un valor inicial. Y observemos qué sucede. Bueno, en este caso fui muy de buenas porque mi variable se inicializó en 0. Sin embargo, pues esto fue un caso particular, en realidad fue muy de malas, porque normalmente él me arroja cualquier valor basura y va a hacer que se me complique mucho el código. Por tal razón, si yo quiero evitar tener problemas, aunque esto me puede funcionar, lo que yo debo hacer siempre es inicializar mi variable en un valor. Como yo quiero que mis números ascendentes arranquen en 0, entonces les voy a poner que cada arranque en 0. Y observen pues nuevamente cómo me aparecen los números desde el 0 hasta el 48. Ahora voy a ponerles un conjunto de ejemplos que van a consistir en llenar arreglos, en recorrerlos, en imprimirlos. Y también vamos a empezar a utilizar métodos desde los más básicos de álgebra lineal, que son la suma, la resta, el producto punto a punto, llenarlos con valores determinados, determinar si los números que están dentro de él son primos, son pares, son impares. Y también vamos a hacer otros arreglos, otros problemas más complejos como es la multiplicación de matrices y la descomposición LU. Por tal razón, la invitación es que si ustedes tienen falencias de álgebra lineal, este es el momento para estudiarlas porque vamos a necesitar bastante de los temas de ese curso.